de todo, qué gusto y privilegio nos dan que ustedes tengan sintonía con nosotros cada día. Como de costumbre, los lunes traemos un tema muy especial, sin duda edificador. Pero a propósito que se está realizando la Feria del Libro en nuestro país, o más bien en nuestra ciudad de Santo Domingo, la motivación por el libro ha ido creciendo y es un tipo de evento que ayuda muchísimo a que se fortalezca y que sea atractiva. Ahora, ¿cómo vemos la Biblia en forma literaria, que tiene más de 40 autores? Bienvenida a la pastora Raquel García y su esposo también, pastor el Melvin Unceta, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí. ¿Cómo es posible que creo que es el libro más leído, el que tiene más autores en conjunto y que la gente lleva a todas partes? Y el que más se ha traducido también, ¿verdad? Totalmente. Sí. De hecho, ustedes comenzaron dando características que lo hacen inédito. O sea, la Biblia, que no es más que la palabra de Dios escrita, tiene un conjunto de características donde esas que citaste son las primeras. Por ejemplo, es el libro más impreso, más leído, más traducido a más de 2000 lenguas. Inclusive es el que reúne más riqueza literaria per se, como es prosa, metáfora, un conjunto de comparaciones, tiene muchísimas. símil, ilustraciones, parábolas, o sea, todo. Y es el único libro que con el paso del tiempo ha superado todo intento de destrucción, inclusive, y transforma las vidas, que es como lo que lo hace más impresionante. Y de hecho, la razón por la que hoy tenemos a este invitado de lujo a mi lado, al lado de Evelina en este caso, es porque es un defensor empedernido de lo que es la palabra, la Biblia, y qué bueno, mi amor, tenerte aquí con nosotros. Me diga así, que me Que cambie el tema, ¿verdad, pastor? El tema rápido. Pastor, ¿por qué este libro ha logrado esa trascendencia cuando hay tantos autores distintos que de manera diferente, y perdón que lo repita, tratan temas y momentos históricos parecidos? Sí. Bien, primero agradecerle una vez más la apertura de este espacio. Ya yo soy de aquí en realidad, Claro que pero sí, eso es así. envío una representante de manera recurrente. Y de verdad que es bien interesante porque, como bien decía la pastora, es el libro más atacado. Y es muy fácil intentar argumentar o descalificar o desmeritar algún libro que confronta la vida de libertinaje. Y una de las características más interesantes, como bien tú preguntas, es que enriquece la intertextualidad. Es decir, es el único libro que para tú comprender el sentido, tú tienes que combinar todos los textos. Que de ahí es que viene la palabra Biblia. De hecho, el original viene de biblio, y cuando se traduce al latín le llaman Biblia y le agregan la A. Entonces, para comprender el sentido hay que ver la interconexión que tienen más de 40 autores y en un lapso de tiempo de cientos de años. Es decir, cómo alguien puede escribir algo que trascienda de tal manera que es un hecho digno de copiar. Porque tenemos la narrativa histórica, que es lo que nos permite, cuando hay un texto con narrativa histórica y poesía y símil, por ejemplo, tenemos autores que eran reyes como David, tenemos autores que eran escritores como poetas o sapienciales, tenemos autores que eran pescadores como Pedro, como Amós, que era un profeta del Antiguo Testamento, y esa misma diversidad de escritores enriquece cuáles son los vocabularios utilizados, y al utilizar una narrativa histórica, esa narrativa amplía lo trascendental de su contenido. ¿Tú sabes qué es lo que a mí más me maravilla de eso que tú citas? Que como en un lapso de tiempo tan distanciado uno de otro, no hay una sola contradicción en todos los libros. Sí, porque lo que le decía al pastor era que hay temas, hay momentos bíblicos que lo narran diferentes autores y es la misma situación, correcto, el mismo contexto religioso y no falla en la cronología de lo que se habla. Históricamente, ¿me pueden decir ustedes qué se sabe o cómo se dice que se recopiló esta historia, todos esos libros para formar uno solo? Muy bien, y muy buena pregunta. Excelente pregunta. Fíjense, hay muchas teorías, pero vámonos a ir a lo que se puede sustentar con mayor evidencia. Por ejemplo, los libros más aceptados son los que tienen más cantidad de copias alusivos a cuando ocurrió el hecho. Por ejemplo, si hay un libro escrito de algo que pasó hace 5 años y existen más de 400 copias
de algo que pasó hace 10 años. Es un libro que históricamente hay un método llamado metodología de la historicidad. O un método que es un método hasta cierto punto científico, pero así es que se valida la historia. Entonces vemos que hay mucha cantidad de copias coherentes con lo narrado, es decir, la tradición oral o la tradición narrada y la trascendencia que tiene a través del tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos la bendición, a propósito de la Feria del Libro y todo eso, que tenemos ya la recopilación realizada. Anteriormente ellos no tenían una síntesis o la acumulación de los libros. Se encontraban por partes. Y al principio comienza el Antiguo Testamento. Vamos a decir que muchos conocen el Antiguo y Nuevo Testamento. Y podemos ir viendo cómo el Antiguo Testamento es el primero que tarda, pero es el primero en ser recopilado ya como una línea cronológica o una línea que se identifica que pasó antes de Cristo. Luego de eso, existe algo bien interesante, que es que para ir validando su recopilación, era necesario ir configurando, por decir así, lo narrativo histórico, porque había una tradición oral que se combinaba con lo comprobable a través de la arqueología y de otras disciplinas. Luego de eso, a principio del siglo II o del siglo III aproximadamente, podemos ir observando cómo por primera vez se valida o se acepta bajo la famosa Septuagésima o un conjunto Septuagésima, para los que no manejan el término, es, vamos a decirlo así, una junta o un presbiterio de 70 eruditos o conocedores, para decirlo de una manera llana o simbólica, que pueden ver o validar que los que dicen que eso fue realizado existían en el tiempo o que conocían la tradición y pueden validar que eso es así. Ay, yo tengo una preguntita y es, ya hemos hablado, ya conocemos las cosas impresionantes en el lado positivo que por lo que ha trascendido la Biblia a través de todos estos años. Sin embargo, siempre hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y son las interpretaciones a las que está abierta este texto, porque hay veces que yo veo que, bueno, hay diferentes, por ejemplo, iglesias con diferentes doctrinas, diferentes denominaciones y todo eso antes de yo empezar a congregarme me confundía mucho porque yo decía, pero entonces todos tenemos la misma Biblia, sí, y todo, y ¿por qué ustedes hacen esto y entonces aquellos hacen lo otro? ¿De dónde es que surgen que esté tan abierto a interpretaciones diferentes si cuando yo la he leído, yo lo veo muy claro, la Biblia es muy clara, lo que a veces no se quiera tomar como es otra cosa? Pero ¿dónde es que surgen todas estas? Yo voy a agregar algo que va tan anclado a lo que tú citas y está en Primera de Pedro. Hay un verso que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo voy a dejar ahí porque el verso es más largo. O sea, la gente entiende que puede darle la interpretación que quiere, pero lo cierto es que la palabra de Dios solamente tiene una sola y única y exclusiva interpretación. O sea que el hecho de que tú puedas, por ejemplo, a tomar algo y asimilarlo a tu vida en un momento donde te aplique, excelente, pero todo tiene un contexto, todo tiene una base, todo tiene una razón. Inclusive recuerden que esto fue escrito para una cultura específica. Lo que allá significa algo en los tiempos nuestros no es así. Entonces uno siempre tiene que tener en mente qué sucedía en aquel momento para darle una interpretación acertada y que bien esto puede ser aplicable y útil en muchas áreas a través del tiempo, definitivamente, porque por eso somos defensores de ello, pero no está sujeto a la interpretación personal de cada quien, sino que lo cierto es que tiene una sola. Pero eso es inevitable, pastora, porque como dicen en buen dominicano, según el maco la pedra. Sí, según lo que tú leas y lo que te pega a ti, cada quien se la va adaptando y se va adueñando. Lo bueno es que de alguna forma, a pesar de que estos libros han marcado antes de Cristo y después de Cristo una época de más de 2000 años de escritura, han podido preservarse un material genuino de alguna forma, siendo traducido en tantos idiomas, y eso es hasta milagroso cuando ha pasado por tantas manos. Así es, y qué bueno que haces esa pregunta, esa me la hace muchísimo. Y miren, de manera simple, pero al mismo tiempo ampliándolo, tenemos que saber que si yo busco la primera Biblia traducida a un idioma común, que quiero aprender o ir diciéndolo con más claridad,
fue muchos conocen la Reina Valera, Sí, claro. Sí, sí. que es La hasta conozco. cierto punto es la que más ha durado a nuestro idioma, que valga redundancia, nosotros somos el primer país del continente con una Biblia. La primera traducción que llega a este continente fue a la isla de la Hispaniola. Y de hecho, septiembre es siglo el mes XV. de la Biblia en nuestro país. En el siglo XV, y antes de seguir, dando algunas trivias, por decir así, Sí, de los tips. a propósito, Cristal, la primera Biblia de nuestro país fue de un compueblano de usted, de San Pedro. Míralo ahí. Algo bueno en ese pueblo, yo sabía. Y él es promotor de eso y lo trajo público. Y él fue el que promovió que el 27 de septiembre se celebre el Día Nacional de la Biblia en República Dominicana. Reverendo, creo que Álvaro Vicioso, si no mal recuerdo. Entonces, pastor, esa El primera pueblo. que llegó fue una Reina Valera. Em, Esa fue la primera que llegó a la Hispaniola. Sí, Ok. en el siglo XV. En el siglo XV. Pero si tú ves esa traducción, nosotros que entendemos el castellano, vamos a comprender muy poco. Sí. Por eso es que a través del tiempo, Porque esa es la Reina Valera antigua, ¿verdad? sí, y luego a través del tiempo se fue utilizando o adecuando a un lenguaje, un vocabulario más acorde. Entonces, el principio de la misma Biblia es que la Biblia se interpreta con más Biblia. Por eso, su característica de singularidad más extraordinaria es que si no comprendemos su coherencia durante los años y todos los textos, podemos llegar a lo que le llaman eisegesis, que es un Como si fuera término cibaeño, conocido. pero es así. No, no es ibaeño, es así. Es como si fuera cibaeño. Suena como, ey. Los ciudadanos, ¿qué es lo que pasa? Ellos y cibaeño también, yo lo defiendo. Y la eisegesis es la facultad común del ser humano de adaptar lo que ve o lo que lee a su propia experiencia o vivencia. O sea, es que es válido, pastor. Entonces, si yo tengo la Reina Valera y después tengo otra, tratar de trabajar o de leerla en conjunto para poder entender si no capté en una el texto de la otra. Claro, Eso hay es sabiduría idóneo. en eso, sí. Totalmente. Claro que sí, De hecho, yo estudio así, multiversiones. Me encanta. Yo Y me voy al recomiendo original. mucho a la Reina Valera, no porque no tenga tal vez, vamos a decir, deficiencias, no es perfecta, hay que decirlo, pero no es deficiencia en su contenido, sino en la traducción, porque hay palabras propias del vocabulario, narrativas, que para tú poder enriquecerla, por ejemplo, la Reina Valera es la que contiene actualmente mayores fuentes para tú indagar o buscar los originales. Por ejemplo, la Biblia dice, quien no aborrece a su padre o madre, no puede seguirme. Yo digo, pero ¿cómo Dios me va a mandar a aborrecerla? Pero la Reina Valera, que dice aborrecer, tú te vas a un texto original que se basa de la fuente que utilizó la Reina Valera para traducir, se refiere a quien no ame menos que a mí. No es lo Es mismo. decir, no Ven es cómo crea. aborrecer. Pero eso causa un lío rápido. Claro, Sí. por eso la importancia de ir conociendo que en verdad son fuentes o recursos que no tienen nada de malo con ver que no se contradice durante todo el texto. Porque la misma Biblia dice que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Hablando de que de ver la Biblia como obra literaria, hay libros que podemos leer, que la introducción nos dice que no hay que leerlo en orden cronológico, desde la 1 hasta la última página. ¿Se puede la Biblia igual leer por libros de manera desordenada, o ustedes, por ejemplo, recomiendan que el que quiere empezar a leer la Biblia empiece por el Génesis? Me encanta esa pregunta. Respondanlo ustedes, claro. Pero Claro que sí. Mira, lo primero, yo recomiendo de manera particular que se lea una primera vez completa para familiarizarse con ciertos términos, no para comprensión general. Exacto, aclare ahí. O sea, que Porque, la gente viene entendiendo como a la tercera vez que la lee. bueno, mire, ustedes cuidado. saben, yo la leí completa 3 veces antes de los 16 años y yo no entendía, yo pensaba que entendía, pero yo no entendía Nunca entendió. casi Hasta después nada. de- No pretendo haberlo entendido todo ya, pero me di cuenta, primero, que hay un vocabulario que es desconocido para nosotros, pero no está organizado de manera cronológica. No. Al no estar organizado de manera cronológica, por eso la misma Biblia recomienda que comiences a estudiarla o escudriñarla con guiadores o tutores. Sí. No para que te vayan manipulando, sino para que te vayan guiando
Es como un terapeuta no viene a hacerte un lavado de cerebro. Se supone que él te ayuda a tú ver las cosas de diferentes ángulos y a tu poder ir enriqueciéndote de acuerdo al propio autor. Él te ayuda para que te laves tú. Correcto. Por ejemplo, si Evelina desea escribir un libro biográfico y yo lo leo, yo puedo entender lo que yo quiera, pero es de la biografía de ella. Entonces yo debo de tratar de comprender su contexto, de comprender su historia y qué ella quería comunicar. Claro. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo, miren, comience con los evangelios, si quiere con Génesis, porque hay libros históricos. Los históricos, por lo regular, son más fáciles de conectar, porque es una historia. Sí. Ahora, si yo me voy a un libro, por ejemplo, poético, que usa mucha metáfora, Como por ejemplo. como por ejemplo, Salmos. Ajá. Un ejemplo sencillo que me Cantares. encanta Cantares, y yo lo iba a dejo decir como Cantares tips. también. Salmo 22, 23 y 24, hay que leerlos juntos. Porque Para si que no te se- haga sentido. Porque uno pierde el hilo. Va a entender todo menos lo que quiere decir. Tengo una pregunta bucapié en Dale, términos dale. de... Mira, pastora, dale, en términos de interpretación. Hay personas que dicen que Dios dice, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues Eso ya es eso un hablamos, tema de interpretación. ¿Por qué entonces se han hecho sólidos testimonios como ese que no son verídicos? ¿Por qué la gente no lee ni estudia? ¿O será por porque la ignorancia. O porque la gente lo necesita escuchar. Y de que al que madruga Dios lo ayuda. Ah, Nada. esa es lo mismo. Ni el fruto prohibido no fue una manzana tampoco. Son muchísimas cosas que se dan por sentado, que sabrá Dios, no recuerdo ni quién fue que se lo inventó. La gente lo ha acuñado como válido y se lo han atribuido a la Biblia, pero lo cierto es que no. No, y- Que nada De hecho, eso- quiero aprovechar este momento para que ese tipo de contenido nuestra iglesia lo promueve bastante, que hay un segmento en las redes, @iglesiacristo911, así mismo lo pueden buscar, y semanalmente se van publicando ese tipo de cosas que uno crece Pregunta escuchando y capciosa. uno las acoge como que son ciertas y ahí te van explicando y pueden conocer más de la cultura bíblica. y mira qué bueno, hay algo que nos puede pasar a todos, que se llama sesgo de confirmación. Si yo aludo una creencia o mi mente me programo para que si pasa eso se lo voy a atribuir a Dios, yo puedo llegar o espiritualizar cosas que no son, Uy, sí. o a acuñar tradicionalmente cosas que Dios dice, la Biblia dice. Pueden haber principios que la Biblia diga, pero intrínsecamente no lo dice. Por ejemplo, la Biblia no habla de que hasta una hoja, han escuchado ese también. No cae ver. sin que Dios lo permita. No cae sin que Dios lo permita. Sí, es verdad. Ese otro clásico. La Biblia lo que dice, en realidad, es que Dios tiene contado hasta nuestros cabellos. Sí. Y eso lo que quiere decir en realidad es a que Él conoce cada cualidad, cada Hasta lo característica. más pequeño, sí. Y Él conoce cada detalle, pero no es su voluntad a que Él quiera que pase todo lo malo o todo lo negativo. Pero se fue lejos ese. Sí, pero mira, hay una cosa que me da mucha curiosidad y es con respecto a la pregunta que tuvo Yamel, que cómo se recomiendan ustedes ambos que son pastores y guías para las personas que quieren aprender y escudriñar la palabra. Por ejemplo, hacen la recomendación basada en la personalidad de cada quien. Y oigan, ¿por qué lo pregunto? O hay un orden que ya se debe seguir así, porque hay personas que son más impresionables que otras. Y que si de repente tú le dices, bueno, mira, sí, te puedes leer de Génesis, te va Éxodo, Deuteronomio, se pueden impresionar bastante, porque ahí había unos líos fuertes, pastor, ustedes lo saben. Y hay gente que dice, no, pero si esto era así, ¿qué es esto? Una novela. Es como una novela y pueden entender que están endosando ese tipo de cosas cuando claro que ese no es el mensaje. Por eso es importante que no lo lean solo. Entonces, tengo otra pregunta. Hay un verso que nosotros bromeamos bastante, que es el de infundir aliento. Si usted recuerda, cítemelo, pastor, por favor, porque eso fue una prédica bastante jocosa en ese momento. Porque hay un verso que dice que Dios te infundirá aliento. Creo que es... Yo lo puedo decir. Salmo espérese, 23. pastor, Salmo 23. Y entonces el pastor lo... Espérese, pastor. Sí, Es que hay que para leer ver, corrido, ¿verdad? para ver, pastor, si yo logro decir lo que usted me enseña. Entonces, luego él nos explica, espérense, ustedes tienen que comprender el contexto a lo que se refería infundir aliento en ese momento. Ay, sí. Adelante para que aprendan. Muchos se lo saben, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Esa parte linda. Bella. Porque a uno le gusta que Dios bendíceme. Amén. Y dice, en lugares de delicados pastos Me hará hará me descansar. hará descansar, confortará mi alma, Amén. me guiará por senda de justicia, Wow. por amor a su nombre. Y uno, wow, qué lindo. Y después de ahí, Hasta- para Pero vive diciendo después, tu vara y tu callado Me me infundirán aliento. ¿Cómo? Y yo expliqué con gráfico y todo
que esos eran instrumentos de un pastor para poder guiar a sus ovejas. Y infundir aliento era una pequeña vara con un punzón en la punta, que cuando las ovejas estaban lentas o no querían moverse, el pastor le infundía aliento y le decía, acelera. Literalmente. Entonces, era una forma, vamos a decir así, de estimularla que avanza por tu bien, porque te puedes no salir. Entonces, la vara y el callado, el otro era un instrumento que era como un galfier al final, donde podía sujetar a las ovejas por el cuello, y cuando se iban a desviar del camino, él decía, tu vara y tu callado me infunden aliento. En otras palabras, tú usas instrumentos para mantenerme alineado o en el carril, en ocasiones con un callado, en ocasiones con una vara, pero el fin de todo eso es mantenernos en delicados pastos, porque la oveja no tenía la habilidad de identificar cuál pasto le iba a hacer bien. Claro. Así nos pasa en nuestra vida. Y Perdón, ajá. No, y que en el caso de nosotros los seres humanos, eso significaría en esos momentos que nos pasan cosas que nosotros vemos como negativas, pero que Dios entiende. Eso es lo que tú necesitas en este momento para que no te sigas descarriando. Exacto. A veces muchos no entendemos que lo que queremos no es lo que necesitamos. Ay. Y ahí es que entra el problema con cuestionar a Dios. Señor, pero esto no es justo. Y comenzamos con esa discusión, pero al final Él lo sabe todo. Y a propósito, la Biblia en realidad, respondiendo más concreto, yo siempre recomiendo que empiecen a leer Marcos de manera sencilla, porque es la que tiene menos parábolas, habla en un lenguaje más llano, solamente creo que tiene 2 parábolas, si no mal recuerdo. Es corto relativamente. Y es el evangelio más corto y fue el primero escrito cronológicamente antes de los otros. Ese sí está en orden. No, Lucas está en orden. Lucas es el Algo único que está en importante, por orden. ejemplo, yo como estudié en un colegio católico, teníamos no me acuerdo el nombre del calendario ahora, que era bíblico y nos decía cuáles lecturas deberíamos tener cada día. No recuerdo el nombre ahora mismo, ¿cómo se llama? Le llamaban gregoriano por lo regular, que es el mismo calendario que usamos nosotros de los mismos días. Del tiempo. Del tiempo. Pero es como una agenda anual para leer la Biblia por día. ¿Qué fragmento leer? No sé si se refiere a eso. Bueno, el de nosotros, el que teníamos en el colegio, era como si fuera una tabla periódica, por así decirlo, y nos decía qué lecturas teníamos que tener diarias, y como yo estudié en un colegio católico, se leía todos los días y nos hacía de alguna forma conocer a los autores, aunque eran diversos, de una manera muy bonita y también muy pedagógica, porque entonces todos hablábamos ahí del tema y demás. Ahora yo quería preguntarles, y esta pregunta es para ambos, ¿qué no es una Biblia? Si yo decido salir a comprar una, ¿qué no lo es? Bien, qué buena pregunta. Y al final, no es lo mismo que un libro tenga veracidad histórica a que un libro tenga la inspiración de Dios. Correcto. ¿Qué no es una Biblia? Alguna obra o algún texto que no tenga como instrumento principal a la persona de su autoría, que es Jesucristo. Entonces, por eso, por ejemplo, a mí me preguntan, pastor, ¿y el libro de Macabeos? Primero de Macabeos y segundo de Macabeos, que son libros que están, por ejemplo, en la Biblia Nueva Jerusalén, que es la tradicional católica. Macabeos no es un libro que, por ejemplo, los cristianos evangélicos no lo tienen en su compendio de libros. Yo iba a decir que bueno, sí, porque que está no me sea Macabeo. No, pero primero de Macabeos y segundo de Macabeos es de lo que le llama tradicionalmente Biblia católica. Okay. Por ejemplo, ese libro, ese libro, es un libro apócrifo, que significa literalmente que no fue inspirado. O sea, que en el canon judío no fue validado como parte de la inspiración de Dios para estar dentro de los 66. Correcto, entonces hay que considero Biblia o que no es una Biblia. Por ejemplo, el de Macabeos, Eclesiástico, Judí, Baruch, que son de esos mismos que están ahí. Por lo regular, históricamente, sí, por ejemplo, Macabeos es veraz históricamente, pero cuando yo lo leo, no me aproxima al autor, que es Cristo. Por ejemplo, hay libros, como reitero, que no necesariamente se han considerado inspirados, pero te puedan aportar historia, algo reflexivo, algo sano, algo de la vida diaria. ¿Y qué no es la Biblia? Todo lo que no te conduzca a la verdad de Cristo, o que no te lo presente a Él. Totalmente. O sea, que si no te acerca, ahí no es. No Porque el es, fin es ese. Ese es el fin primario de la Biblia.
Bueno, pues muchísimas gracias a la pastora y por supuesto al pastor Melvin por siempre acompañarnos y traer temas de gran debate e importancia para que la gente se lleve algo.